Imagina que estás en medio de una tormenta. El viento sopla con furia, la lluvia golpea con fuerza, y todo a tu alrededor parece estar fuera de control. Así es como muchas personas viven sus emociones, atrapadas en un caos interno, reaccionando sin pensar, dejando que la ira, la ansiedad o el miedo tomen el mando. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de ser arrastrado por la tormenta, pudieras convertirte en el capitán de tu propio barco? Si en vez de ser esclavo de tus emociones, pudieras dominarlas con calma y claridad. Dominar las emociones no significa reprimirlas ni fingir que no existen. Significa entenderlas, usarlas a tu favor y evitar que ellas te controlen a ti. Significa actuar desde la razón y no desde el impulso, tomar decisiones con sabiduría y no desde el caos. Los estoicos lo entendieron hace siglos. El verdadero poder no está en cambiar lo que sucede fuera de ti, sino en cómo decides responder a ello. Hoy aprenderás las claves para lograrlo. No es magia ni suerte, es entrenamiento. Son hábitos, prácticas y una nueva forma de pensar que transformará la manera en que enfrentas la vida. Si alguna vez has sentido que tus emociones te superan, que reaccionas de formas que luego lamentas, que el estrés y la ansiedad toman el control, entonces presta atención, porque estas lecciones pueden cambiarlo todo. Antes de empezar, quiero que hagas algo importante. Ve a los comentarios y escribe: este es el inicio de mi dominio sobre mí mismo. Soy un estoico. Escríbelo no solo para declararlo, sino para reafirmarlo en tu mente. Porque hoy no solo vas a escuchar, hoy vas a comenzar a actuar. Así que deja tu comentario y prepárate, porque este es el primer paso hacia el control absoluto de tus emociones. Vamos allá. Número 1. Entender que las emociones son inevitables pero manejables. Las emociones están con nosotros desde el momento en que nacemos hasta el día en que morimos. No podemos evitar sentir, pero lo que sí podemos hacer es aprender a manejar lo que sentimos para no convertirnos en esclavos de nuestras propias reacciones. Los estoicos entendieron esto hace más de 2000 años y nos dejaron una enseñanza fundamental. No es la emoción lo que nos controla, sino la interpretación que hacemos de ella y nuestra respuesta ante ella. El problema es que muchas veces confundimos el control emocional con la supresión. Creemos que ser fuerte significa no sentir, que ser racionales implica ignorar lo que nos pasa por dentro. Pero la realidad es que las emociones reprimidas no desaparecen. Se ocultan, se esconden en lo más profundo y, tarde o temprano, encuentran una forma de salir, a veces en forma de estrés, ansiedad o incluso enfermedad. Por eso, los estoicos no nos dicen que no sintamos, sino que aprendamos a responder con sabiduría en lugar de reaccionar con impulso. La ciencia moderna respalda esta idea. El Dr. Mark Brackett, experto en inteligencia emocional, ha estudiado cómo la regulación de las emociones puede mejorar nuestra calidad de vida. Lo que sentimos afecta la forma en que pensamos, nos comunicamos y tomamos decisiones. Cuando aprendemos a manejar nuestras emociones, podemos usarlas a nuestro favor en lugar de dejarnos arrastrar por ellas. Piensa en un niño que siente tristeza. Si le dicen que llorar está mal, que ser sensible es un signo de debilidad, ese niño aprende a esconder su dolor. Con el tiempo, se convierte en un adulto que no sabe cómo expresar lo que siente, que evita el conflicto porque no sabe manejar su frustración o que explota de ira porque nunca aprendió a lidiar con el malestar de otra manera. Su problema no fue la emoción en sí, sino la incapacidad de gestionarla. Por eso, en lugar de ignorar lo que sentimos, debemos practicar la conciencia emocional. No se trata de actuar con base en cada emoción, sino de reconocerla, entender de dónde viene y decidir qué hacer con ella. Si sientes rabia, en lugar de gritar o culpar a otros, detente y pregúntate: ¿qué la provocó? ¿Vale la pena reaccionar con ira? ¿Puedo canalizarla de una forma más útil? Si te sientes ansioso, en lugar de entrar en pánico, observa esa emoción como un mensajero que te dice que hay algo que te preocupa. ¿Puedes hacer algo al respecto? ¿O simplemente necesitas aceptar que hay cosas fuera de tu control? Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, escribió en sus meditaciones que no son los eventos externos los que nos afectan, sino la opinión que tenemos sobre ellos. Eso se aplica perfectamente a nuestras emociones.
No es la tristeza lo que nos daña, sino la historia que nos contamos sobre ella. No es el miedo lo que nos paraliza, sino la interpretación que le damos. En el momento en que entendemos esto, dejamos de ser víctimas de lo que sentimos y empezamos a ser dueños de nuestras respuestas. Un consejo práctico. Cuando una emoción fuerte te golpee, no reacciones de inmediato. Tómate unos segundos, respira y obsérvala como si fuera un fenómeno externo. Pregúntate si lo que sientes es proporcional a la situación. Pregúntate si esta emoción sigue siendo válida después de unos minutos. Muchas veces, la intensidad baja cuando le damos espacio a la razón. Y si después de analizarlo sigues sintiendo lo mismo, entonces actúa, pero desde la claridad, no desde el impulso. Los estoicos entendían que la vida está llena de incertidumbre y que lo único que realmente podemos controlar es nuestra actitud ante lo que ocurre. Las emociones van y vienen, como las olas del mar, pero no somos esas olas, somos el océano que las contiene. No se trata de luchar contra lo que sentimos, sino de aprender a navegarlo con inteligencia y serenidad. Número 2. Utilizar la inteligencia emocional para regular las emociones. La inteligencia emocional no es solo entender lo que sentimos, sino saber qué hacer con esas emociones. No se trata de reprimirlas ni de dejar que nos dominen, sino de regularlas para que trabajen a nuestro favor. Los estoicos lo sabían bien. La clave no es evitar sentir, sino evitar que las emociones nos arrastren como una corriente incontrolable. Los estudios de la Universidad de Yale han demostrado que quienes desarrollan la inteligencia emocional manejan mejor los conflictos, tienen una salud mental más estable y disfrutan de una mejor calidad de vida. No es casualidad. Saber identificar y regular las emociones nos permite actuar con sabiduría en lugar de impulsividad, tomar decisiones más acertadas y mantener relaciones más sanas. Imagina que estás en una discusión y alguien te grita. La reacción instintiva podría ser gritar de vuelta, responder con ira o simplemente cerrarte. Pero si aplicas inteligencia emocional, puedes ver más allá del ataque y entender que esa persona quizá está sintiendo miedo, frustración o estrés. En lugar de reaccionar con agresividad, eliges responder con calma, desactivando la situación y manteniendo tu propio equilibrio interno. Eso es poder. No poder sobre otros, sino poder sobre ti mismo, que es lo que realmente importa. Los estoicos entendían que el mundo es impredecible y que no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí nuestra respuesta a ellas. Marco Aurelio lo expresó claramente. Si te irrita lo que te dicen o hacen, recuerda que tu reacción es tu elección. Esa es la base de la regulación emocional. En vez de reaccionar como una marioneta ante los estímulos externos, decides cómo actuar con plena conciencia. El método Ruler nos da una estrategia clara para regular las emociones con inteligencia. Primero, reconocer lo que estamos sintiendo. Muchas veces reaccionamos sin saber exactamente qué emoción nos domina. ¿Es enojo o frustración? ¿Es miedo o ansiedad? Identificarlo es el primer paso. Luego, ubicar de dónde proviene esa emoción. ¿Se originó por algo real o es una interpretación exagerada de nuestra mente? ¿Estamos reaccionando a algo externo o es una proyección de nuestras propias inseguridades? Después viene la etiqueta. Ponerle un nombre preciso a lo que sentimos. No es lo mismo estar molesto que sentirse desilusionado o frustrado. Etiquetar correctamente nos ayuda a entender mejor la emoción y a manejarla de forma más efectiva. Luego, expresar la emoción de manera adecuada. No se trata de guardarlo todo ni de explotar, sino de encontrar la mejor forma de comunicar lo que sentimos sin causar daño ni perder el control. Por último, la regulación. Aquí es donde los estoicos y la inteligencia emocional se encuentran. Regulamos nuestras emociones con técnicas como la respiración profunda, el reencuadre cognitivo y la autoobservación. Epicteto decía que no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos sobre lo que nos sucede. Si aprendemos a cambiar la perspectiva, cambiamos nuestra reacción. En lugar de ver un problema como una tragedia, podemos verlo como una oportunidad de aprendizaje. En vez de dejarnos llevar por la ira, podemos detenernos, respirar y decidir si vale la pena gastar nuestra energía en esa emoción. No significa ignorar lo que sentimos, sino darle un propósito. La inteligencia emocional es práctica,
no teoría. No se trata de leer sobre ella, sino de aplicarla en el día a día. Cada vez que sientas una emoción intensa, detente y aplícala. Pregúntate qué estás sintiendo, de dónde viene, cómo puedes describirlo con precisión, cuál es la mejor forma de expresarlo y qué técnica de regulación puedes usar. Hazlo hasta que se convierta en un hábito. Los estoicos nos enseñaron que la verdadera libertad no está en controlar el mundo, sino en controlar nuestra respuesta al mundo. No podemos evitar que la gente nos trate mal, que las cosas no salgan como queremos o que la vida nos ponga obstáculos. Pero si podemos decidir si reaccionamos como esclavos de nuestras emociones o como dueños de nuestra mente. La elección siempre es nuestra. Número 3. Diferenciar emociones similares para manejarlas mejor. No todas las emociones son iguales, aunque muchas veces las sentimos parecidas. Diferenciar lo que realmente estamos sintiendo es la clave para manejarlo de manera efectiva. No es lo mismo estar ansioso que estar estresado. No es lo mismo estar enojado que estar decepcionado. Y sin embargo, muchas veces usamos estas palabras de manera intercambiable sin darnos cuenta de que hacerlo limita nuestra capacidad de responder con sabiduría. La ciencia lo confirma. Los estudios de Mark Brackett demuestran que las personas que pueden diferenciar mejor sus emociones tienen una mayor capacidad para regularlas y un mayor bienestar psicológico. Cuando sabemos exactamente qué estamos sintiendo, podemos elegir la estrategia adecuada para manejarlo. Pero si simplemente decimos me siento mal, nos privamos de esa oportunidad. Es como intentar arreglar algo sin saber cuál es el problema. Imagina que tienes una gran cantidad de trabajo y te sientes agobiado. Si simplemente dices estoy estresado, podrías estar ignorando que en realidad lo que sientes es ansiedad por no saber si podrás terminarlo todo a tiempo. El estrés es la sensación de tener demasiadas demandas con pocos recursos, mientras que la ansiedad es la incertidumbre sobre lo que vendrá. Si lo que sientes es estrés, puedes solucionarlo organizando mejor tus tareas. Si es ansiedad, lo que necesitas es aceptar que no puedes controlar el futuro y enfocarte en lo que sí puedes hacer en el presente. Lo mismo sucede con la decepción y el enojo. Muchas veces, cuando alguien nos falla, reaccionamos con ira, cuando en realidad lo que sentimos es tristeza porque esperábamos algo diferente. Si respondemos desde el enojo, podemos atacar o alejarnos de esa persona. Pero si reconocemos que lo que realmente sentimos es decepción, podemos comunicarlo de una manera más clara y evitar un conflicto innecesario. Marco Aurelio lo dijo de forma simple. Si estás angustiado por algo externo, no es la cosa en sí lo que te perturba, sino el juicio que haces de ella. Y parte de ese juicio es la etiqueta que le damos a nuestras emociones. Si llamamos fracaso a un obstáculo, nos sentiremos derrotados. Pero si lo llamamos aprendizaje, lo veremos como una oportunidad de crecimiento. El lenguaje que usamos con nuestras emociones importa. No es lo mismo decir me siento mal que decir me siento frustrado porque no logré mi meta. No es lo mismo decir estoy molesto que decir estoy decepcionado porque esperaba otra reacción. Cuanto más precisos seamos, más fácil será manejar lo que sentimos. Un ejercicio simple pero poderoso es detenerse un momento cuando algo nos afecta y preguntarnos, ¿qué estoy sintiendo realmente? No quedarse con la primera respuesta. Analizar si es enojo o decepción, si es miedo o inseguridad, si es estrés o ansiedad. Luego, ponerle nombre, no solo en la mente, sino en palabras. Decirlo en voz alta o escribirlo ayuda a darle claridad. Cuando logramos diferenciar nuestras emociones, podemos responder en lugar de reaccionar. En vez de dejarnos arrastrar por una sensación vaga, podemos aplicar la estrategia correcta. Respiración profunda si es ansiedad, organización si es estrés, comunicación si es decepción. Regulamos mejor cuando entendemos mejor. Los estoicos nos enseñan que el problema nunca es la emoción en sí, sino lo que hacemos con ella. No podemos evitar sentir, pero sí podemos aprender a reconocer lo que sentimos con precisión. Porque cuando nombramos bien una emoción, dejamos de ser esclavos de ella y empezamos a dominarla. Y en ese dominio, encontramos la verdadera libertad. Número 4. Usar la respiración consciente para regular las emociones. Respira. No reacciones de inmediato.
No dejes que la emoción te arrastre, no te conviertas en su esclavo. Siente cómo entra el aire por tu nariz, cómo llena tus pulmones, cómo tu pecho se expande. Luego suéltalo, despacio, sin prisa. Este simple acto puede cambiarlo todo. Es la diferencia entre responder con sabiduría o reaccionar con impulsividad. Los estoicos lo sabían. No podemos controlar lo que sucede, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Y la respiración es el primer paso para recuperar ese control. Cuando algo nos altera, lo primero que cambia es la respiración. Se vuelve rápida, superficial, irregular. Es el cuerpo activando la respuesta de lucha o huida. Si no tomamos el control, dejamos que el miedo, la ira o la ansiedad decidan por nosotros. Pero si respiramos de manera consciente, si alargamos la exhalación y nos enfocamos en el presente, activamos otra parte del sistema nervioso, el parasimpático, el que nos dice que no hay peligro, que todo está bien, que podemos responder con claridad en lugar de actuar con desesperación. Los estudios en neurociencia lo confirman. Respirar de manera lenta y profunda cambia nuestra química interna, reduce el cortisol, la hormona del estrés, y estimula el nervio vago, que está directamente relacionado con la sensación de calma y equilibrio. No es magia, es biología. Y lo mejor de todo es que está siempre disponible. No necesitas herramientas, no necesitas un lugar especial. Solo necesitas recordarlo. Imagínate en una discusión. Te sientes irritado, molesto, tu mente está acelerada. Estás a punto de decir algo de lo que te arrepentirás, de reaccionar con ira, de empeorar la situación. Pero en lugar de seguir ese impulso, te detienes. Tomas aire lentamente, lo sostienes un momento y lo sueltas con calma. Mientras lo haces, permites que una media sonrisa se dibuje en tu rostro. No es una sonrisa forzada ni una burla, sino un gesto de serenidad. Tu cuerpo interpreta la señal. Si puedes sonreír, entonces todo está bajo control. Y de pronto, la urgencia de responder con rabia disminuye. Ahora puedes pensar con claridad. Ahora puedes elegir la mejor respuesta en lugar de actuar por impulso. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda que no son las cosas externas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Pero antes de poder cambiar esa interpretación, necesitamos estabilizarnos. La respiración consciente nos da ese espacio, ese margen entre el estímulo y la reacción. Nos permite ser dueños de nuestras emociones en lugar de ser sus víctimas. Cada vez que sientas que la emoción te arrastra, haz esto. Inhala por la nariz contando hasta 4, sostén el aire por un momento, y exhala lentamente contando hasta 6. Al hacer esto, le estás diciendo a tu cuerpo que todo está bien, que no hay peligro, que puedes actuar con sabiduría en lugar de con impulsividad. Hazlo 3 veces y notarás el cambio. Hazlo 10 veces y verás cómo la tormenta emocional se disuelve. No es cuestión de reprimir las emociones. Los estoicos no eran robots sin sentimientos. Es cuestión de manejarlas con inteligencia, de no dejar que nos dominen, de no permitir que nos roben la paz. La respiración es una de las herramientas más simples y más poderosas para lograrlo. Es el puente entre la emoción y la razón, entre la reacción y la respuesta. Haz de esto un hábito. No esperes a estar en medio de una crisis para intentarlo. Practícalo cuando te despiertes, cuando estés en el tráfico, cuando esperes en una fila. Usa cada oportunidad para fortalecer tu control interno. La próxima vez que enfrentes una situación difícil, lo notarás. En lugar de ser arrastrado por la emoción, respirarás. Y en esa respiración, recuperarás tu poder. Número 5. Neuroplasticidad y el potencial de regeneración cerebral. Tu mente no es estática. No eres una víctima de tu pasado, ni estás atrapado en patrones inquebrantables. Tu cerebro cambia, se adapta, evoluciona. Esto no es solo una idea inspiradora, es un hecho comprobado por la neurociencia. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para reorganizarse, para fortalecer nuevas conexiones y reparar las que han sido dañadas. Y lo más importante, puedes influir en este proceso. El estrés crónico, la ansiedad, la ira descontrolada, todo esto puede afectar físicamente tu cerebro. El hipocampo,
que es clave para la memoria y la regulación emocional, se reduce bajo el impacto del estrés prolongado. La amígdala, la parte del cerebro encargada de detectar amenazas y generar respuestas emocionales intensas, se vuelve más reactiva. La corteza prefrontal, la zona que nos ayuda a pensar con claridad y a regular nuestras emociones, pierde eficacia. Pero aquí está la clave. Estos efectos no son permanentes. Así como el estrés y los hábitos negativos pueden debilitar ciertas áreas del cerebro, también hay prácticas que pueden fortalecerlas y hacerlas más resilientes. Los estoicos entendían esto sin necesidad de un microscopio, ni de resonancias magnéticas. Sabían que la mente se moldea con la práctica, que lo que entrena se fortalece. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Hoy la ciencia lo respalda. Los patrones de pensamiento y comportamiento dejan huellas físicas en el cerebro. Si entrenas tu mente en la calma, en la racionalidad, en la templanza, esas cualidades se consolidan en tu estructura neurológica. Piensa en esto. Alguien que ha pasado años reaccionando con ira o ansiedad ante los problemas ha fortalecido esos circuitos cerebrales. Su amígdala dispara señales de alarma con facilidad y su corteza prefrontal, que debería calmar y racionalizar esas respuestas, está debilitada. Pero si empieza a practicar técnicas de regulación emocional, como la respiración consciente, la meditación o la reflexión estoica, poco a poco su cerebro empieza a cambiar. La corteza prefrontal recupera fuerza, la amígdala se calma, y la persona se vuelve más dueña de sí misma. No ocurre de un día para otro, pero ocurre. La neuroplasticidad es la prueba de que no estás atrapado en tus hábitos actuales. Puedes construir una mente más resiliente, más clara, más firme. Pero como cualquier construcción, requiere práctica. No basta con entenderlo, hay que aplicarlo. Aprender nuevas habilidades, leer con atención, reflexionar antes de hablar, cuestionar los propios impulsos. Todo esto es ejercicio para el cerebro. Y como con cualquier músculo, cuanto más lo entrenas, más fuerte se vuelve. Imagina a alguien que, cada vez que enfrenta un problema, en lugar de reaccionar con desesperación o enojo, se detiene, respira y se pregunta, ¿depende esto de mí? Con el tiempo, esa persona no solo cambia su forma de pensar, sino que su cerebro mismo cambia. Se vuelve menos reactivo, más analítico, más sereno. Se convierte en lo que los estoicos llamaban un sabio, no por naturaleza, sino por entrenamiento. Si quieres aprovechar la neuroplasticidad a tu favor, hay cosas que puedes hacer todos los días. Aprende algo nuevo, desafía tu mente, sal de la rutina, practica mindfulness, porque la atención plena refuerza la conexión entre la corteza prefrontal y el sistema límbico, ayudándote a manejar mejor tus emociones. Haz ejercicio regularmente, porque mejora la salud cerebral y estimula el crecimiento de nuevas neuronas. Y sobre todo, no dejes que la inercia te controle. No eres un prisionero de tu historia. Con cada acción, con cada pensamiento, estás esculpiendo tu propio cerebro. Así que decide bien en qué dirección quieres moldearlo. Número 6. El papel del ejercicio y la nutrición en la regulación emocional. Tu cuerpo y tu mente no están separados. Lo que haces con uno afecta al otro. Un cuerpo fuerte sostiene una mente fuerte, y un cuerpo descuidado arrastra la mente con él. Los estoicos entendían esto. Sabían que el bienestar emocional no es solo una cuestión de pensamiento, sino también de acción. No puedes esperar claridad mental si tu cuerpo está débil, si estás inactivo, si te alimentas de manera descuidada. La estabilidad emocional no es solo una cuestión de voluntad, sino de biología. Moverte no es solo una cuestión de estética o de salud física. Es una necesidad para la mente. Cuando te ejercitas, tu cerebro cambia. Se liberan endorfinas, sustancias que generan bienestar y reducen el estrés. El flujo sanguíneo aumenta, llevando más oxígeno y nutrientes al cerebro, lo que mejora la claridad mental. La neurogénesis, la creación de nuevas neuronas, se activa especialmente en el hipocampo, una región clave para la memoria y la regulación emocional. Cuando te mueves, tu cerebro literalmente se reconstruye, se fortalece, se vuelve más resistente.
La inactividad tiene el efecto contrario. Un cuerpo que no se mueve es un cuerpo que acumula tensión, que se vuelve más vulnerable al estrés y la ansiedad. Un cerebro que no recibe el estímulo del movimiento se estanca, pierde plasticidad. Y esto afecta directamente la manera en que manejas tus emociones. Cuando no te sientes bien físicamente, es más difícil mantener la calma, más difícil tomar buenas decisiones, más difícil encontrar perspectiva. No hace falta convertirse en un atleta para obtener estos beneficios. No necesitas levantar pesas enormes ni correr maratones. Basta con moverte, caminar, estirarte, hacer algo que haga que la sangre fluya, que active los músculos, que le recuerde a tu cuerpo que está vivo. Un hábito tan simple como una caminata de 30 minutos al día puede marcar una diferencia enorme. Puede ser la diferencia entre sentirte atrapado en la ansiedad o sentirte con el control suficiente para afrontarla. Pero no solo es cuestión de movimiento. Lo que comes también influye. La mente no funciona en el vacío. Necesita energía. Necesita los materiales adecuados para operar de manera eficiente. Si llenas tu cuerpo de comida procesada, de azúcares en exceso, de sustancias inflamatorias, tu cerebro sufre. La inflamación crónica afecta el equilibrio químico del cerebro, altera la producción de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, que son esenciales para el bienestar emocional. Los estoicos valoraban la moderación. No veían la comida como un placer sin control, sino como un medio para mantenerse fuertes y funcionales. Comer bien no significa seguir una dieta estricta o contar calorías obsesivamente. Significa dar a tu cuerpo lo que realmente necesita: alimentos naturales, suficientes proteínas, grasas saludables, carbohidratos de calidad. No para verte mejor en el espejo, sino para funcionar mejor en el día a día. Piensa en alguien que ha estado en una rutina sedentaria y con una alimentación descuidada. Se siente sin energía, con cambios de humor, con dificultad para concentrarse, pero decide hacer un cambio. Empieza con algo simple: caminar todos los días y mejorar la calidad de su alimentación. Después de unas semanas, nota que se siente más estable, que su mente está más clara, que su estado de ánimo es menos volátil. No es coincidencia. Su cerebro está funcionando mejor porque está recibiendo lo que necesita. La regulación emocional no es solo cuestión de controlar los pensamientos o aplicar técnicas de respiración. Es cuestión de darle al cuerpo las condiciones para que la mente pueda operar con estabilidad. Es cuestión de movimiento, de alimentación, de descanso. No puedes esperar claridad mental si descuidas lo que sostiene tu cerebro. Un estoico cuida su mente, pero también cuida su cuerpo, porque sabe que son lo mismo. Número 7. El poder de aprender nuevas habilidades para mejorar la regulación emocional. La mente es como un músculo: lo que no se usa, se atrofia. Si siempre piensas de la misma manera, si siempre haces lo mismo, si te quedas atrapado en la rutina sin desafiarte, tu capacidad para adaptarte y manejar las emociones se debilita. El estoicismo nos enseña que el crecimiento no ocurre en la comodidad, sino en la resistencia, en el esfuerzo consciente por mejorar. Aprender nuevas habilidades no es solo una forma de adquirir conocimientos, es una herramienta para fortalecer la mente y aumentar la estabilidad emocional. Cada vez que aprendes algo nuevo, tu cerebro cambia. Se crean nuevas conexiones neuronales, se fortalecen las vías que regulan las emociones y se incrementa tu capacidad de adaptarte a nuevas situaciones. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse y evolucionar, se activa cuando te enfrentas a un reto intelectual o físico. No importa si es aprender un idioma, tocar un instrumento, practicar un arte marcial o desarrollar una nueva habilidad técnica. Lo que importa es el esfuerzo, la concentración, el proceso de adaptación. La ciencia respalda lo que los estoicos ya intuían. Estudios muestran que el aprendizaje constante mejora la función de la corteza prefrontal, el área del cerebro encargada de la autorregulación y el control emocional. También reduce la hiperactividad de la amígdala, la región que reacciona con miedo y ansiedad ante los desafíos. Es decir, cuando te desafías a aprender algo nuevo, entrenas a tu cerebro para manejar mejor el estrés, la frustración y la incertidumbre. No solo te vuelves más hábil, te vuelves más estable.
Imagina a alguien que lucha con la ansiedad y el estrés. Se siente atrapado en sus pensamientos, incapaz de encontrar un respiro. Pero un día decide aprender a tocar la guitarra. Al principio es difícil. Sus dedos no responden como quiere. La frustración aparece. Pero sigue intentándolo. Poco a poco, empieza a mejorar, y con cada pequeña victoria, su cerebro se fortalece. Sin darse cuenta, ha entrenado su mente para tolerar la frustración, para encontrar calma en la repetición, para enfocarse en el presente en lugar de quedarse atrapado en la preocupación. Lo que parecía solo un pasatiempo se convierte en una herramienta para la estabilidad emocional. El aprendizaje no solo expande el conocimiento, sino que cambia la forma en que experimentas la vida. Un estoico busca el crecimiento constante porque sabe que la adaptación es clave para la fortaleza mental. Si siempre te mantienes en tu zona de confort, si evitas los desafíos, tu capacidad de enfrentar dificultades se debilita. Pero si te acostumbras a aprender, a enfrentar lo desconocido, a resolver problemas, entonces cualquier obstáculo en la vida se vuelve más manejable. No necesitas dedicar horas al día ni hacer algo extremadamente complicado. Lo importante es que desafíes a tu mente, que le des la oportunidad de crecer. Puede ser algo físico, como aprender un nuevo deporte o mejorar tu coordinación con ejercicios de precisión. Puede ser algo intelectual, como leer sobre un tema complejo o practicar el pensamiento lógico. Puede ser algo creativo, como escribir, pintar o aprender a programar. Lo que elijas no es tan relevante como la actitud con la que lo haces, con paciencia, con disciplina, con la conciencia de que cada desafío te hace más fuerte. El aprendizaje es una forma de entrenar la mente para enfrentar la vida con mayor claridad y resiliencia. Es un acto de autodisciplina, un recordatorio de que el crecimiento nunca termina. Un estoico no busca la comodidad, busca la mejora constante. Cada día es una oportunidad para aprender algo nuevo, para fortalecer la mente, para afilar el carácter. No importa dónde estés ahora, lo que importa es la dirección en la que te mueves. Lo que entrena se fortalece, lo que ignora se debilita. La elección es tuya. Número 8. No buscar la felicidad todo el tiempo. No tienes que ser feliz todo el tiempo. La idea de que la vida debe ser una experiencia constante de alegría es una trampa. Cuanto más persigues la felicidad como un estado permanente, más frustrado te sientes cuando no la alcanzas. La vida no es un río de placeres ininterrumpidos. Es un flujo constante de cambios, de altas y bajas, de momentos de calma y momentos de lucha. Los estoicos lo entendían bien. La clave no está en evitar el sufrimiento ni en buscar la felicidad desesperadamente, sino en encontrar equilibrio y aceptación dentro de la realidad tal como es. Las emociones son parte de la naturaleza humana. La tristeza, la ansiedad, la duda, la frustración, todas ellas tienen su propósito. Tratar de eliminarlas o reprimirlas solo les da más poder. Si pasas la vida persiguiendo un ideal de felicidad absoluta, te perderás la riqueza de la experiencia humana. La vida no se trata de estar siempre en la cima, sino de aprender a moverte con fluidez entre los diferentes estados sin resistirte a ellos. La ciencia respalda esta idea. Estudios han demostrado que las personas que ponen la felicidad como su objetivo central terminan sintiéndose más ansiosas y frustradas cuando no logran alcanzarla. En cambio, quienes aceptan sus emociones tal como vienen, sin juzgarlas ni reprimirlas, desarrollan mayor bienestar emocional. No porque eliminen el malestar, sino porque dejan de luchar contra él innecesariamente. Aceptar la incomodidad como parte del proceso es lo que te libera de la presión constante de tener que sentirte bien. Piensa en alguien que está constantemente buscando la felicidad. Se impone la idea de que siempre debe estar motivado, positivo, pleno. Pero cada vez que experimenta tristeza, se siente fracasado. Cada vez que algo no sale como esperaba, se frustra aún más porque no debería sentirse así. En su intento de evitar cualquier emoción negativa, termina atrapado en una espiral de insatisfacción. Pero cuando cambia su enfoque y deja de pelear con sus emociones, cuando simplemente permite que lleguen y pasen sin identificarse con ellas, encuentra algo mejor que la felicidad, la paz. Los estoicos hablaban de ataraxia, la tranquilidad del alma.
No es la felicidad superficial que depende de factores externos, sino una estabilidad profunda que proviene de la aceptación. No significa resignarse ni volverse indiferente, sino entender que el malestar no es algo que debas eliminar, sino algo que debes atravesar con serenidad. La vida está llena de cambios, y el sufrimiento llega cuando te resistes a ellos. Pero cuando dejas de ver las emociones como enemigas y simplemente las observas sin apego, pierden su dominio sobre ti. La solución no es obligarte a ser feliz, sino aprender a ser ecuánime. Aceptar que habrá días buenos y días malos, que habrá momentos de satisfacción y momentos de vacío, que ninguna emoción dura para siempre. Si abrazas esta realidad en lugar de luchar contra ella, te vuelves más resiliente. Ya no dependes de que todo salga bien para sentirte en paz. Ya no te aferras a la felicidad como si fuera lo único que importara. En cambio, te vuelves flexible, adaptable, capaz de afrontar cualquier situación con claridad. No busques la felicidad como un fin en sí mismo. Vive con propósito, con sentido, con virtud. Cuando dejas de perseguir la felicidad y en su lugar te enfocas en actuar bien, en ser justo, en mejorar cada día, la felicidad llega como un efecto secundario, no como algo que puedas atrapar a la fuerza, sino como algo que surge cuando vives en armonía con la realidad. No necesitas estar feliz todo el tiempo, solo necesitas aprender a estar en paz con cualquier estado en el que te encuentres. Número 9. Establecimiento de límites emocionales. No puedes controlar lo que los demás dicen o hacen, pero sí puedes controlar cómo respondes a ello. Si cada crítica, cada desprecio, cada actitud negativa de alguien más te altera, entonces les estás dando poder sobre ti. No son sus palabras las que te afectan, sino tu interpretación de ellas, tu reacción ante ellas. Y ahí es donde entra la importancia de establecer límites emocionales. No se trata de ser insensible ni de evitar las emociones, sino de decidir hasta qué punto permites que las acciones de los demás definan tu estado mental. Cuando no tienes límites emocionales claros, te vuelves vulnerable a la manipulación y al control externo. Tu humor depende de cómo te tratan los demás. Un comentario negativo puede arruinar tu día. Un rechazo puede hacerte dudar de tu propio valor. Pero cuando aprendes a establecer esos límites, recuperas el control. No es que dejes de sentir, sino que dejas de reaccionar de manera automática. Tomas distancia y decides que merece tu energía y que no. La neurociencia respalda esto. Los estudios muestran que la autorregulación emocional está directamente ligada a nuestra capacidad de establecer límites saludables. Las personas que pueden tomar distancia emocional de las situaciones estresantes y de los conflictos tienen una mayor actividad en la corteza prefrontal, la parte del cerebro que nos permite razonar y responder con claridad en lugar de dejarnos llevar por impulsos. En cambio, quienes reaccionan sin control suelen tener una amígdala hiperactiva, lo que significa que están constantemente en un estado de lucha o huida, sin capacidad de evaluar la situación con calma. Piensa en una situación cotidiana. Alguien te insulta o te menosprecia. Si no tienes límites emocionales, reaccionas de inmediato, te alteras, te sientes atacado. Pero si tienes claridad sobre quién eres y sobre lo que realmente importa, entiendes que esas palabras no tienen poder sobre ti. Tomas una pausa, respiras y eliges cómo responder. No desde la rabia ni desde la ofensa, sino desde la conciencia de que tu estado emocional no depende de factores externos. Epicteto lo explicaba con claridad. No nos perturban las cosas, sino la opinión que tenemos sobre ellas. No es el insulto lo que te daña, sino la importancia que le das. No es la crítica lo que te define, sino cómo decides interpretarla. Los estoicos practicaban el desapego emocional no como una forma de indiferencia, sino como un método para evitar ser esclavos de las circunstancias. No se trata de no sentir, sino de no permitir que lo externo gobierne tu paz interior. La clave está en hacer una pausa antes de reaccionar. Cuando algo te moleste, cuando sientas que alguien intenta provocarte, detente. Pregúntate, ¿vale la pena esta reacción? Depende de mí lo que acaba de suceder. La mayoría de las veces, la respuesta será no. No porque la situación no sea real, sino porque tu paz vale más que cualquier provocación.
Cuando estableces este tipo de límites, te vuelves más libre. Ya no estás a merced de lo que los demás hacen o dicen. Eres dueño de ti mismo. No permitas que otros decidan cómo te sientes. No les des ese poder. Recuerda que tus emociones son tuyas, y nadie tiene derecho a controlarlas excepto tú. Practica la autodisciplina. Refuerza tu capacidad de decidir cómo responder a cada situación. Con el tiempo, notarás que lo que antes te alteraba ya no tiene el mismo impacto. Tu mente será más fuerte, más clara, más imperturbable. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has aprendido a establecer los límites necesarios para proteger tu paz. Número 10. Meditar para conectar con tu verdadero ser. Detente. Cierra los ojos. Escucha tu respiración. En este momento, no hay pasado ni futuro, solo el presente. La mente quiere correr, quiere analizar, quiere reaccionar, pero tú no eres tu mente. Tú eres la conciencia que la observa. La meditación no es un escape, no es una pausa para huir de la realidad. Es un encuentro contigo mismo. Es la oportunidad de mirar hacia adentro y ver las cosas como realmente son, sin filtros, sin ruido, sin distracciones. La quietud es un concepto fundamental en el estoicismo. Marco Aurelio escribía que el poder de la mente reside en su capacidad de mantenerse tranquila y enfocada, sin dejarse arrastrar por el caos externo. La meditación es esa práctica de dominio interno, la herramienta que te permite separar lo que es real de lo que es una simple reacción automática. No es solo sentarse en silencio, es aprender a observar los pensamientos sin apegarte a ellos, sin identificarte con ellos. La ciencia ha demostrado lo que los estoicos ya sabían. La meditación reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, mejora la función de la corteza prefrontal, la parte del cerebro que regula las emociones y la toma de decisiones, y disminuye la hiperactividad de la amígdala, la región que dispara el miedo y la ansiedad. Con la práctica, desarrollas la capacidad de responder en lugar de reaccionar, de actuar desde la razón en lugar de ser víctima de los impulsos. Piensa en un día difícil, lleno de estrés, de conflictos, de pensamientos desordenados. Te sientes atrapado en el caos de la rutina, en la presión de la vida diaria, pero decides tomarte unos minutos para detenerte, cerrar los ojos y simplemente respirar. Al principio, la mente sigue corriendo, pero poco a poco, con cada inhalación y exhalación, todo se asienta. Sientes el espacio entre los pensamientos, la calma entre las preocupaciones. Y en ese espacio, te das cuenta de algo importante. No eres el problema, no eres el estrés, no eres la emoción. Eres el observador detrás de todo eso. Los estoicos practicaban la introspección todos los días. No necesitaban una postura específica, ni un ambiente especial, solo la disposición para mirar hacia adentro. Preguntarse a sí mismos, ¿he actuado de acuerdo con mis principios? ¿Mis emociones me han dominado o he mantenido el control? No buscaban eliminar las emociones, sino comprenderlas. La meditación es exactamente eso, observar sin juzgar, sin reprimir, sin identificarse con lo que surge. No necesitas dedicar horas al día, ni seguir reglas estrictas. Solo necesitas un momento de quietud, unos minutos para sentarte en silencio, enfocarte en tu respiración, en el presente. No intentes dejar la mente en blanco, no luches contra los pensamientos. Solo obsérvalos. Y cuando notes que te has perdido en ellos, vuelve a la respiración. Este simple acto, repetido todos los días, transforma la forma en que experimentas la vida. La meditación no es un lujo, es una necesidad. En un mundo que constantemente exige tu atención, que bombardea tu mente con ruido y distracción, encontrar momentos de quietud es un acto de resistencia. Te ayuda a recordar quién eres más allá de las circunstancias, más allá del caos externo. Y cuando te conoces a ti mismo, cuando conectas con tu verdadero ser, tomas mejores decisiones, vives con más claridad, respondes con más sabiduría. Haz de la meditación un hábito. No porque sea una moda, no porque esté de moda hablar de mindfulness, sino porque la mente, como el cuerpo, necesita entrenamiento, y la mejor manera de entrenarla es con la práctica diaria de la quietud. No busques resultados inmediatos,
No esperes iluminación instantánea. Simplemente siéntate, respira, observa, y con el tiempo, notarás que el ruido se desvanece, que el estrés pierde su poder, que las emociones dejan de controlarte. No porque hayas cambiado el mundo, sino porque has cambiado la forma en que lo experimentas. Número 11. Cultivar relaciones positivas. Rodéate de personas que eleven tu espíritu, no de aquellas que lo agoten. Las relaciones que cultivas moldean tu carácter, influyen en tu estado mental y determinan, en gran medida, la calidad de tu vida. No se trata de la cantidad de personas en tu vida, sino de la profundidad de esas conexiones. Una relación basada en el respeto, la empatía y la comunicación sincera es un refugio en tiempos de adversidad y un recordatorio de que no estás solo en este camino. Los estoicos comprendían el valor de las relaciones positivas. Epicteto decía que no podemos controlar lo que otros hacen, pero sí podemos decidir con quién compartimos nuestro tiempo y cómo interactuamos con ellos. Una relación que se construye sobre la desconfianza, la envidia o la manipulación es una carga. En cambio, una amistad sincera, una relación basada en la virtud y la reciprocidad, es una fuente inagotable de fortaleza emocional. La ciencia confirma lo que los estoicos ya intuían. Los estudios han demostrado que las relaciones de apoyo reducen el estrés, fortalecen el sistema inmunológico y contribuyen a una mayor longevidad. Las conexiones auténticas favorecen la resiliencia emocional porque brindan un espacio seguro donde podemos compartir nuestras preocupaciones y recibir apoyo. No se trata solo de recibir ayuda, sino de darla, de estar presente para los demás y de fomentar un entorno donde el respeto y la comprensión sean la base de cada interacción. Piensa en una situación real. Un amigo está pasando por un momento difícil, tal vez una pérdida, un problema laboral o una crisis personal. En lugar de alejarte o sentirte incómodo, decides estar presente. No intentas solucionar su problema ni le dices qué hacer, simplemente escuchas, muestras empatía, compartes su carga emocional. Esa simple acción fortalece el vínculo entre ustedes, le da alivio a la otra persona y, a la vez, fortalece tu propia capacidad de comprender y conectar con los demás. La relación se vuelve más sólida porque está basada en un principio estoico fundamental: ayudar sin esperar nada a cambio. Cultivar relaciones positivas no significa rodearse solo de personas que están de acuerdo contigo o que te elogian constantemente. Significa construir lazos con aquellos que te desafían a ser mejor, que te dicen la verdad cuando es necesario, que te apoyan en los momentos difíciles sin juzgarte. Las relaciones de valor no son aquellas que simplemente te hacen sentir bien en el momento, sino las que te impulsan a crecer, las que te inspiran a actuar con virtud y carácter. El problema es que muchas veces caemos en relaciones que drenan nuestra energía en lugar de nutrirla. Personas que solo buscan beneficio propio, que manipulan, que generan conflictos innecesarios. No se trata de odiarlas ni de confrontarlas con resentimiento, sino de reconocer que no todas las relaciones merecen tu tiempo y esfuerzo. Como decía Séneca, la vida es demasiado corta para desperdiciarla en compañías que no aportan nada a tu desarrollo. Aprende a soltar lo que no suma, sin rencor, sin resentimiento, pero con claridad. Si quieres cultivar relaciones positivas, empieza por ser la persona que buscas en los demás. Escucha activamente, sin interrupciones ni juicios. Expresa gratitud por aquellos que están en tu vida. Sé generoso con tu tiempo, pero sin permitir que los demás lo exploten. Apoya cuando alguien lo necesite, pero sin cargar con problemas que no te corresponden. Establece límites cuando sea necesario, sin culpa, sin miedo. Y sobre todo, elige con quien compartes tu energía, porque al final del día, las relaciones que nutres determinan el tipo de persona en la que te conviertes. No puedes controlar lo que los demás hacen, pero puedes decidir a quién le das un espacio en tu vida. Invierte en relaciones que te hagan crecer, que te fortalezcan, que te desafíen a ser mejor. Un estoico sabe que no necesita depender de nadie para ser feliz, pero también sabe que las conexiones auténticas son una de las mayores fuentes de significado y fortaleza en la vida. Número 12. Buscar ayuda profesional cuando sea necesario. La vida nos presenta desafíos que a veces parecen sobrepasarnos.
La filosofía estoica nos enseña a cultivar la autodisciplina, la resiliencia y la aceptación de aquello que no podemos controlar. Pero incluso los estoicos más sabios sabían que hay momentos en los que la carga emocional es demasiado grande para ser manejada en solitario. En estas situaciones, buscar ayuda profesional no es solo una opción, sino un acto de sabiduría y fortaleza. Las emociones forman parte de nuestra naturaleza humana, pero cuando se desbordan y afectan nuestra capacidad de vivir con serenidad, es necesario reconocer que no siempre podremos gestionarlas por nuestra cuenta. Séneca hablaba de la importancia de la comunidad y de la enseñanza de aquellos que poseen más conocimiento. De la misma manera, un profesional de la salud mental es una guía que puede ofrecer herramientas valiosas para afrontar la angustia, la ansiedad o la tristeza profunda. Desde la ciencia moderna, sabemos que la mente es un sistema complejo y que su equilibrio puede verse afectado por múltiples factores. Las terapias psicológicas, como la terapia cognitivo-conductual y la terapia dialéctica, han demostrado ser altamente efectivas en la regulación emocional. Estas terapias ayudan a identificar patrones de pensamiento dañinos y a desarrollar estrategias concretas para responder de manera más saludable a los desafíos de la vida. Imagina a alguien que enfrenta una ansiedad intensa. Cada día, su mente está atrapada en un torbellino de preocupaciones y miedos que parecen incontrolables. Intenta racionalizar sus pensamientos, intenta aplicar la lógica estoica, recordándose que solo debe preocuparse por lo que está en su control. Pero la ansiedad sigue ahí, como una sombra persistente. En este punto, la ayuda de un terapeuta no es una señal de debilidad, sino de claridad. Un terapeuta puede enseñarle técnicas específicas, como la reestructuración cognitiva, la respiración consciente o la exposición gradual, permitiéndole recuperar el control sin caer en la desesperación. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos recuerda que la mente puede ser nuestra mejor aliada o nuestra peor enemiga. Aprender a dirigir nuestros pensamientos y emociones es un arte, y en ocasiones necesitamos un maestro para perfeccionarlo. No es diferente de buscar un mentor en cualquier otra disciplina. Nadie cuestiona la necesidad de un entrenador para mejorar en un deporte o de un profesor para aprender un idioma. De la misma manera, un terapeuta puede ser el guía necesario para fortalecer nuestra mente y nuestro carácter. Uno de los mayores obstáculos para buscar ayuda es la creencia de que debemos enfrentar todo en solitario. El estoicismo no se trata de soportar el sufrimiento sin hacer nada al respecto, sino de actuar con sabiduría. Y la sabiduría nos dice que si un problema supera nuestras herramientas actuales, debemos buscar nuevas herramientas. Si un barco tiene una fuga, el capitán no ignora el problema con la esperanza de que se solucione solo. Actúa, busca soluciones, repara la nave antes de que el agua la hunda. El consejo práctico es claro. Si sientes que tus emociones te están afectando de manera significativa y no logras encontrar alivio por tu cuenta, busca ayuda profesional. No hay vergüenza en ello. Al contrario, es una decisión racional, lógica y valiente. Nadie puede ser completamente autosuficiente en todos los aspectos de la vida. La ayuda adecuada puede marcar la diferencia entre permanecer atrapado en el sufrimiento o encontrar una manera de avanzar con fortaleza. En el camino de la vida, hay momentos de claridad y momentos de confusión. El estoicismo nos da principios sólidos para enfrentar la adversidad, pero también nos enseña que la inteligencia radica en reconocer nuestras propias limitaciones y actuar en consecuencia. Si la mente es nuestro mayor recurso, cuidarla debe ser una prioridad. Y a veces, eso significa aceptar que necesitamos una mano extendida para guiarnos de regreso a la calma. Número 13. Ir con el flujo y rendirse al proceso. La resistencia a lo inevitable es una de las principales causas del sufrimiento humano. Intentamos aferrarnos a las cosas, controlar cada resultado, forzar las situaciones para que encajen con nuestras expectativas. Pero el estoicismo nos enseña que el control absoluto es una ilusión. La vida fluye, cambia, se transforma, y nuestra paz depende de nuestra capacidad para rendirnos a ese flujo en lugar de luchar contra él. El río no pelea con las rocas que encuentra en su camino, simplemente las rodea y sigue su curso. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Epicteto nos recuerda que no controlamos los eventos externos,
solo nuestra interpretación y respuesta ante ellos. Si resistimos lo que ya ha sucedido, nos condenamos al sufrimiento. Si aprendemos a aceptarlo y a fluir con ello, encontramos libertad. Desde un punto de vista científico, la aceptación y la rendición emocional han demostrado ser claves para el bienestar psicológico. En psicología, la terapia de aceptación y compromiso, ACT, enseña a las personas a dejar de pelear con sus pensamientos y emociones negativas, y en su lugar, aceptarlas como parte natural de la vida. Estudios han demostrado que quienes practican esta filosofía experimentan menos ansiedad y estrés, desarrollan una mayor capacidad de adaptación y afrontan mejor los desafíos. El problema surge cuando creemos que rendirse es sinónimo de derrota, pero no lo es. Rendirse a lo que no se puede cambiar es un acto de sabiduría, no de debilidad. La mente occidental nos ha programado para pensar que el éxito depende de luchar sin descanso, de nunca ceder, de forzar las circunstancias hasta que se ajusten a nuestro deseo. Pero los estoicos entendían que esto es una trampa. Piensa en una persona que enfrenta un fracaso profesional. Quizá tenía grandes expectativas sobre un ascenso, un proyecto o un negocio propio, y las cosas no salieron como esperaba. Su primera reacción es frustración, enojo, decepción. Se aferra a la idea de cómo deberían haber sido las cosas, y en ese apego, sufre aún más. Pero si deja de resistirse y acepta la realidad tal como es, se libera. Puede aprender de la experiencia, redirigir su energía y seguir adelante sin quedar atrapado en el dolor. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones que la naturaleza tiene su curso, y que nuestra tarea no es intentar cambiarla, sino adaptarnos a ella con sabiduría. Nada en el universo se detiene porque no nos guste el rumbo que toma. Lo que nos duele no es el evento en sí, sino nuestra insistencia en que debería haber sido diferente. Cuando soltamos esa resistencia, encontramos paz. Pero rendirse al flujo de la vida no significa pasividad. No se trata de resignarse a la derrota, sino de entender que batallas valen la pena y cuáles solo nos desgastan inútilmente. Un marino experimentado no maldice la tormenta, ajusta sus velas. Del mismo modo, en lugar de pelear contra lo inevitable, debemos dirigir nuestra energía hacia lo que sí podemos influir. Piénsalo en términos de relaciones humanas. A veces queremos que una persona cambie, que actúe de determinada manera, que entienda lo que creemos que es obvio. Pero la realidad es que no podemos controlar las acciones ni los pensamientos de los demás. Podemos expresar nuestra postura, podemos tratar de influir con el ejemplo, pero si nos resistimos a aceptar que cada persona tiene su propio camino, terminaremos agotados y frustrados. Aceptar lo que no podemos cambiar no es indiferencia, es inteligencia emocional. Es entender que algunas cosas deben seguir su propio curso, y que nuestra paz interior no puede depender de lo que está fuera de nuestro control. Cada día enfrentamos situaciones que no podemos controlar. El tráfico, la actitud de los demás, los imprevistos, las pérdidas. Si reaccionamos con frustración cada vez que la realidad no se ajusta a nuestras expectativas, nos convertimos en esclavos de nuestras propias emociones. Pero si practicamos la aceptación, nos volvemos inquebrantables. El consejo práctico es claro. Cuando enfrentes algo que no puedes cambiar, respira, suelta y acepta. Deja de resistirte a lo que ya es. Pregúntate, ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, déjalo ir. Si la respuesta es sí, actúa sin apego al resultado. Vivir así no solo reduce el estrés, sino que nos permite experimentar la vida con mayor plenitud y tranquilidad. El río no lucha contra la montaña. Encuentra su camino alrededor de ella. Haz lo mismo. Deja de resistirte. Fluye. Número 14. Mejorar el sueño y el descanso. La mente y el cuerpo son uno solo. No puedes esperar claridad, control emocional ni fortaleza si descuidas el sueño. El descanso es el fundamento de la razón. Y los estoicos sabían que una mente fatigada es más propensa a la irritabilidad, la ansiedad y la toma de decisiones impulsivas. No es cuestión de indulgencia ni de debilidad, es una necesidad fundamental para mantener el equilibrio emocional y actuar con virtud. Cuando privas a tu cuerpo del descanso adecuado, los efectos son inmediatos. La ciencia ha demostrado que la falta de sueño eleva los niveles de cortisol,
la hormona del estrés. Un cuerpo que opera con altos niveles de cortisol está en estado de alerta constante, lo que dificulta la regulación emocional y la concentración. Sin descanso suficiente, reaccionas de manera exagerada ante problemas menores, te vuelves más propenso a la ansiedad y pierdes la capacidad de ver las cosas con perspectiva. En otras palabras, te alejas del estado mental que un estoico busca cultivar. El sueño también afecta la función ejecutiva del cerebro, la parte encargada de la toma de decisiones racionales. Cuando duermes mal, eres más propenso a actuar de manera impulsiva y emocional en lugar de responder con calma y lógica. Un líder que no duerme bien toma malas decisiones. Un guerrero fatigado no puede defenderse con precisión. Un filósofo privado de sueño pierde claridad en su pensamiento. Marco Aurelio, a pesar de ser emperador y tener innumerables responsabilidades, entendía la importancia del descanso. En Meditaciones, menciona la necesidad de levantarse con propósito y no dejarse llevar por la pereza, pero también reconoce que el cuerpo necesita reponerse para funcionar correctamente. El descanso no es un lujo, es una parte esencial del autodominio. Imagina a alguien que constantemente duerme poco, ya sea por trabajo, distracciones o malos hábitos. Se despierta cansado, irritable, sin energía. La menor frustración lo altera, su capacidad de concentración disminuye, y toma decisiones apresuradas. No tiene paciencia con los demás, se siente ansioso sin razón aparente y se deja llevar por emociones negativas. Esto no es fortaleza, es vulnerabilidad. Ahora imagina a alguien que prioriza su descanso. Se despierta con claridad, con energía para afrontar el día, con paciencia para responder a los desafíos sin perder el control. Esa es la diferencia entre dejar que el sueño te robe la razón o usarlo como una herramienta para fortalecerla. La disciplina en el sueño es tan importante como la disciplina en la alimentación, el ejercicio o la meditación. No se trata solo de dormir lo suficiente, sino de crear un entorno propicio para el descanso. Un espacio oscuro, sin distracciones, libre de ruido innecesario. Reducir la exposición a pantallas antes de dormir, evitar comidas pesadas y establecer una rutina constante de sueño. La mente necesita previsibilidad. Si duermes y te despiertas a la misma hora todos los días, entrenas a tu cuerpo para descansar mejor. Muchos piensan que sacrificar el sueño es una señal de productividad o fortaleza, pero en realidad es lo contrario. El verdadero estoicismo no es despreciar el cuerpo, sino tratarlo con el respeto que merece como vehículo de la mente. No puedes aspirar a la claridad, al autocontrol y a la sabiduría si operas con un cerebro que está agotado. Si te sientes irritable, ansioso o incapaz de tomar decisiones racionales, revisa tu sueño antes de buscar respuestas más complicadas. Puede que el problema no sea la falta de fuerza mental, sino simplemente la falta de descanso. No subestimes el poder del sueño reparador. Es un acto de disciplina, un compromiso con tu propio bienestar y una herramienta para actuar con virtud en el mundo. La solución es simple. Establece un horario de descanso regular, protege tu espacio de sueño y prioriza el descanso como parte de tu entrenamiento mental. Un estoico no desperdicia su energía en luchas innecesarias, y luchar contra la necesidad de dormir es una de las batallas más inútiles que puedes pelear. En lugar de resistirte, úsalo a tu favor. Descansa bien, y despierta con la fortaleza de un espíritu en calma y una mente afilada. Número 15. Convertir las técnicas de regulación emocional en hábitos. La mente es un músculo que se moldea con la repetición. No basta con entender la teoría de la regulación emocional, hay que practicarla hasta que se vuelva parte de nosotros. Al igual que un guerrero no aprende a manejar la espada en un solo día, la capacidad de manejar las emociones con sabiduría se desarrolla con entrenamiento. La diferencia entre quien reacciona con ira y quien mantiene la calma ante la adversidad no es cuestión de suerte, sino de hábito. Epicteto decía que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. Pero interpretar la vida con serenidad no es algo que sucede espontáneamente. Es un proceso. Si quieres que las técnicas de regulación emocional sean efectivas, debes integrarlas en tu rutina diaria hasta que formen parte de ti. La primera vez que intentas respirar profundamente en medio de una crisis,
puede que no sientas mucho efecto. Pero si lo practicas todos los días, fortalecerás tu capacidad de responder con calma ante cualquier situación. La neurociencia respalda esto. Los estudios muestran que la repetición de prácticas como el mindfulness, la respiración consciente o la reestructuración cognitiva fortalece las conexiones neuronales asociadas con la gestión del estrés y la resiliencia. Al igual que levantar pesas fortalece los músculos, entrenar la regulación emocional refuerza la capacidad del cerebro para responder con equilibrio ante el caos. Las personas que convierten estas técnicas en hábitos no solo experimentan menos estrés, sino que también desarrollan una mayor claridad mental y una mejor toma de decisiones. Imagina a alguien que cada día, al despertar, comienza con una media sonrisa. No una sonrisa fingida ni exagerada, sino una leve inclinación de los labios que le envía al cerebro la señal de calma. Luego, antes de entrar a una reunión importante o enfrentar un problema, usa la postura de manos abiertas, relajando los hombros y respirando profundamente. Finalmente, antes de dormir, practica la relajación muscular progresiva para soltar la tensión acumulada durante el día. Con el tiempo, estos gestos dejan de ser esfuerzos conscientes y se convierten en respuestas automáticas. Su sistema nervioso aprende que, en lugar de reaccionar con tensión, su cuerpo y su mente responden con tranquilidad. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones que la vida es una serie de pruebas y que la forma en que respondemos a ellas define nuestro carácter. Si entrenamos nuestra mente para responder con serenidad, llegará un momento en el que, sin siquiera pensarlo, enfrentaremos el caos con calma. No porque estemos reprimiendo nuestras emociones, sino porque hemos entrenado nuestro sistema para procesarlas de manera más equilibrada. Pero esto requiere consistencia. La mayoría de las personas intentan aplicar técnicas de regulación emocional solo cuando ya están en crisis, cuando la tormenta ha llegado. Pero el verdadero entrenamiento ocurre antes de la batalla. Un soldado no espera estar en medio del combate para aprender a usar su arma. De la misma manera, no esperes a estar abrumado para recordar respirar profundamente o cambiar tu postura. Practica cada día, incluso cuando no lo necesites, para que cuando llegue el momento difícil, la respuesta esté ya integrada en tu ser. El error más común es subestimar el poder de los pequeños hábitos. Creemos que solo los grandes cambios generan impacto, pero en realidad, los pequeños ajustes diarios son los que transforman nuestra vida. La forma en que caminas, la postura que adoptas, el tono con el que hablas, todo influye en tu estado emocional. Si cada día refuerzas la calma y la claridad con acciones sencillas, se convertirán en tu respuesta natural ante cualquier desafío. Integra estas técnicas en tu día a día. Usa la media sonrisa al despertar para comenzar con calma. Mantén la postura abierta antes de una conversación importante. Respira profundamente antes de reaccionar ante una situación tensa. Relaja tu cuerpo antes de dormir. No lo veas como algo opcional, sino como parte de tu entrenamiento. La diferencia entre alguien que es esclavo de sus emociones y alguien que las domina no está en la fuerza de voluntad del momento, sino en los hábitos que ha construido a lo largo del tiempo. El entrenamiento mental es como afilar una espada. Si la descuidas, se oxida. Si la mantienes afilada cada día, estará lista cuando la necesites. No dejes tu serenidad al azar. Practica, entrena, transforma la regulación emocional en un hábito y verás cómo tu vida cambia sin esfuerzo aparente. Si has llegado hasta aquí, ya has dado un paso hacia el dominio de tus emociones. Pero recuerda, el conocimiento sin acción no sirve de nada. Ahora quiero que refuerces este compromiso. Ve a los comentarios y escribe: este es el inicio de mi dominio sobre mí mismo. Soy un estoico. Escríbelo para sellarlo en tu mente, para hacer de esto una declaración real. Si este video te aportó valor, déjale un like, porque eso me ayuda a seguir trayéndote más contenido como este. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones, porque esto es solo el comienzo. La disciplina, la fortaleza y la claridad no son algo que se consigue en un día, pero juntos podemos forjarlas. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme, sigue estoico.